Buenas tardes, mi nombre es Sheila Fong, estudiante de la Universidad de Pamplona y en este video se analizará la relación entre el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño y las normas actuales de convivencia digital, también conocidas como netiquetas, y su aplicación en el ámbito profesional de la medicina, tomando como referencia las películas Patch Adams y El Señor Doctor. Para comenzar, es importante entender que el Manual de Urbanidad de Carreño sostiene que la moral es indispensable para alcanzar el orden, la paz y la felicidad. Según este autor, la virtud constituye la base de todos los bienes y de ella se desprende la urbanidad. Esta se define como el conjunto de normas que regulan el comportamiento humano con el fin de hacer la convivencia respetuosa y agradable, incluso cuando esto implique sacrificar algunos intereses personales. Además, Carreño plantea que no puede existir una verdadera urbanidad sin una base moral sólida, ya que ésta se encuentra estrechamente relacionada con valores como la espiritualidad y la caridad. En este sentido, Carreño no solo propone un conjunto de reglas externas, sino una guía integral del comportamiento humano, en la que las acciones deben estar respaldadas por una intención ética. La urbanidad, entonces, no se limita a gestos superficiales como saludar o mantener ciertas formas, sino que implica una coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esto permite comprender que la verdadera cortesía nace del respeto genuino hacia los demás y no únicamente del cumplimiento mecánico de normas sociales. En sus principios generales, la urbanidad es presentada como una expresión práctica de la moral. En este sentido, introduce conceptos importantes como la etiqueta, entendida como la forma externa del comportamiento, el tacto social, que es la capacidad de adaptarse a diferentes contextos sin incomodar, y las convenciones sociales, que son reglas implícitas que permiten mantener el orden dentro de la sociedad. Asimismo, Carreño resalta la importancia del respeto hacia todas las personas, reconociendo jerarquías sociales, pero sin perder la cortesía. Además, estos conceptos permiten entender que la convivencia no depende únicamente de normas rígidas, sino también de la capacidad de interpretar las situaciones y actuar con sensibilidad frente a los demás. El acto social, en particular, resulta fundamental, ya que implica reconocer las emociones y necesidades ajenas, evitando conductas que puedan resultar ofensivas o inapropiadas. De esta manera, Carreño plantea una visión de la sociedad basada no solo en el orden, sino también en la empatía y la consideración mutua. Finalmente, advierte sobre la hipocresía y destaca valores fundamentales como la paciencia, la tolerancia y la benevolencia, afirmando que la urbanidad no solo embellece la virtud, sino que también facilita la convivencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ahora bien, aunque estos principios fueron escritos en un contexto histórico diferente, no han desaparecido. Por el contrario, han evolucionado y se han adaptado al mundo actual, especialmente en el entorno digital. En una sociedad caracterizada por la inmediatez y la constante interacción virtual, la necesidad de normas que regulen la convivencia sigue siendo fundamental. La diferencia radica en que estas normas ya no se limitan al espacio físico, sino que se extienden a plataformas digitales donde la comunicación ocurre de manera rápida y muchas veces sin filtros. En este contexto surgen las llamadas netiquetas, que son normas de comportamiento creadas por la comunidad de usuarios para mantener un ambiente respetuoso en las redes sociales. Aunque no son leyes obligatorias, muchas personas las adoptan para facilitar la comunicación y evitar conflictos. Las netiquetas cumplen una función muy similar a la urbanidad planteada por Carreño, ya que promueven el respeto y la empatía entre los usuarios, especialmente en un entorno donde la interacción es constante y, en muchos casos, anónima. Asimismo, las normas, tanto las planteadas por Carreño como las etiquetas actuales, cumplen una función preventiva, ya que buscan evitar conflictos antes de que ocurran. Sin embargo, su verdadera efectividad depende de la intención con la que se aplican. Cuando están siguiendo de manera automática, pierden su sentido, pero cuando se interiorizan, como parte de una conducta ética, contribuyen de manera significativa a mejorar la convivencia. Tanto el Manual de Urbanidad de Carreño como las netiquetas pueden entenderse entonces como sistemas de normas sociales que orientan el comportamiento humano y facilitan la convivencia, no solo en la vida cotidiana o digital, sino también en ámbitos profesionales como la medicina.
Esto puede observarse claramente en las películas de Patch Adams y El Señor Doctor. En el caso de Patch Adams, el protagonista es un personaje complejo que se sitúa en una posición ambigua frente a las normas tradicionales de urbanidad, aunque sus métodos, basados en el humor y la cercanía con los pacientes, rompen con la etiqueta médica convencional. Su comportamiento sí responde al sentido más profundo de la urbanidad, ya que está guiado por la empatía, el respeto y el deseo de aliviar el sufrimiento humano. Esta dualidad permite cuestionar si el cumplimiento estricto de las normas es suficiente para garantizar una buena práctica profesional o si es necesario complementarlas con una visión más humana. La película, basada en la vida de Humpty Dorothy Adams, muestra cómo el protagonista, tras haber sido internado en un hospital psiquiátrico, descubre que ayudar a los demás le da sentido a su vida. Sin embargo, al ingresar a la Facultad de Medicina se enfrenta a un sistema rígido e impersonal, que trata a los pacientes como simples casos clínicos. A partir de este conflicto, Patch desarrolla su idea de que la risa puede ser una herramienta terapéutica. Esto lo convierte en un médico cercano y querido por sus pacientes, pero también genera rechazo por parte de quienes consideran que su comportamiento no es profesional. Junto a su compañera Karin Fisher, crea una clínica basada en la compasión y el trato digno, donde atiende a personas sin recursos. No obstante, su proyecto presenta demasiados problemas, ya que funciona sin regulación ni licencia médica. La muerte de Karin Fisher representa un punto de quiebre en su historia, llevándolo a cuestionar su forma de ejercer la medicina, aunque reafirma su vocación. Este hecho evidencia los riesgos de actuar sin una base legal y profesional sólida. Por otro lado, la película El Señor Doctor, protagonizada por Cantinflas, presenta una historia similar, pero con un desenlace diferente. En este caso, el doctor Salvador Medina es un médico rural que decide actualizar sus conocimientos al ingresar como interno en una institución médica. A lo largo de la historia se destaca por su trato humano, cercano y empático hacia los pacientes. Uno de los casos más importantes es de un niño con un tumor cerebral. A pesar de no ser el médico encargado y de no contar con la autorización del padre, Salvador decide intervenir quirúrgicamente arriesgando su carrera profesional. A diferencia del caso de Patch Adams, esta intervención ocurre dentro de un entorno médico formal, con los recursos necesarios, lo que permite que la operación sea exitosa. Como resultado, el doctor obtiene el reconocimiento de sus colegas y logra consolidar su vocación. Ambas películas comparten un enfoque común. Presentan médicos profundamente comprometidos con el bienestar de sus pacientes, que priorizan la empatía y la conexión humana sobre la formalidad. Sin embargo, también muestran que esta postura puede llevar a acciones que se considerarían negligentes desde el punto de vista profesional. Es fundamental analizar las negligencias presentes en ambas historias para comprender por qué sus desenlaces son tan diferentes. En el caso del señor doctor, el doctor Salvador Medina incumple normas al intervenir quirúrgicamente sin autorización del padre del paciente y fuera de su responsabilidad directa, poniendo en riesgo la vida del niño. Sin embargo, esta acción ocurre dentro de un entorno médico formal, con los recursos adecuados y el respaldo de una institución, lo que permite que la intervención sea exitosa y beneficie al paciente. Por otro lado, en Patch Adams, el protagonista enfrenta cuestionamientos éticos y legales al ejercer la medicina sin licencia y en un entorno no regulado. Aunque su intención es genuina y busca ayudar a quienes no tienen acceso a servicios médicos, esta práctica plantea riesgos importantes, ya que carece de los recursos y controles necesarios para garantizar la seguridad de sus pacientes. Si bien su enfoque humanista y su deseo de transformar el sistema médico son admirables, la falta de estructura y supervisión en su clínica genera situaciones que podrían considerarse negligentes. Ambas historias, además, invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre la humanidad y las normas en la práctica médica. Si bien el respeto, la empatía y la conexión personal son elementos indispensables para un ejercicio profesional ético, estos no deben contradecir la responsabilidad y los principios que garantizan la seguridad de los pacientes. En este punto es importante resaltar que este equilibrio no siempre es fácil de alcanzar, ya que implica un ejercicio constante de reflexión y autoconciencia. Las personas deben ser capaces de reconocer cuándo es necesario ajustarse a una norma
y cuando es posible flexibilizarlas sin afectar a los demás. Esto requiere no solo conocimiento de las reglas, sino también madurez emocional y criterio ético. En la actualidad, muchos profesionales de la salud enfrentan este desafío, cumpliendo con los principios del Manual de Urbanidad de Manuel Antonio Carreño al mostrar respeto hacia los pacientes y seguir las normas establecidas. Sin embargo, no siempre logran establecer una conexión empática con las personas a quienes atienden. Del mismo modo, es importante considerar el papel de los pacientes, ya que en muchos casos las actitudes irrespetuosas hacia los médicos dificultan una relación de convivencia armónica. Todo lo anterior refuerza la idea de que la convivencia humana no puede sostenerse únicamente sobre reglas ni sobre emociones, sino sobre una combinación equilibrada de ambas. Es precisamente esa integración la que permite que las relaciones sean no solo funcionales, sino también genuinas y sostenibles en el tiempo. Por otra parte, la empatía, aunque es un valor fundamental, también debe ser entendida dentro de ciertos límites, como se observa en los casos analizados. Actuar únicamente desde el deseo de ayudar puede llevar a decisiones apresuradas o poco responsables. Por ello, la empatía debe ir acompañada de conocimiento, prudencia y respeto por las normas establecidas, especialmente en contextos donde están en juego la salud y la vida de las personas. Finalmente, los principios de Carreño y las normas modernas de etiqueta también nos recuerdan que las interacciones humanas requieren tanto humanidad como límites claros. No se trata solo de cumplir reglas ni de actuar únicamente desde la emoción, sino de integrar ambas dimensiones para crear relaciones basadas en el respeto, la responsabilidad y la comprensión mutua. Tanto Patch Adams como el señor doctor muestran que la empatía y la humanidad son esenciales, pero también que deben complementarse con una base estructural sólida que permita garantizar el bienestar de todos. Por último, me gustaría dedicar un pequeño espacio a hablar sobre la plantación del árbol. Este árbol es de guanábana y debido a mi desconocimiento no me percaté al momento de comprarlo de que presentaba una enfermedad conocida como agallas, las cuales se manifiestan como arrugas en sus hojas. Esta afección es causada por la presencia de ácaros o insectos. Además, se puede observar que la planta presenta lo que se denomina raíces cola de marrano, un problema que ocurre cuando la planta permanece demasiado tiempo en la bolsa, provocando que las raíces crezcan en exceso y se enrosquen. Esto puede afectar negativamente su desarrollo. A pesar de estas dificultades, se mantiene la esperanza de que el árbol logre adaptarse, sobrevivir y crecer adecuadamente. Para finalizar, este trabajo nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con criterio, responsabilidad y sensibilidad en cada contexto, especialmente cuando nuestras decisiones afectan a otras personas. Comprender estos principios no solo aporta al ámbito académico, sino también a nuestra vida cotidiana y profesional. Muchas gracias por su atención.